Podcast disponible en iVoox y YouTube. Un resplandor y hace... ¡Sí! ¡Ya está aquí la guerra! ¡Que si pueden parar la guerra un momento! Sí, estamos aquí en la trinchera, pero estamos descansando. En tiempos de guerra, trinchera. La trinchera. Buenas a todos y bienvenidos a La Trinchera, en uno de nuestros podcasts semanales, aunque a veces no, pero bueno. Y hoy tenemos aquí a un invitado especial, algunos lo conoceréis, bueno, conoceréis su cuenta de Instagram, Political Moods, la referencia política actual para la juventud española, o al menos para unos 40.000 jóvenes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande! Joder, muchas gracias. Estoy totalmente abrumado por esas bellas palabras que acabas de dedicarme. Yo no diría referencia, pero es un placer también estar con los atrincherados aquí comentando un poco lo que viene siendo el panorama actual. Y bueno, cuéntanos de qué vamos a hablar. Hoy, como no, pues vamos a hablar un poquito de a lo que te dedicas con tu cuenta, y es sobre memes. Vamos a hablar de memes. Seguramente no de política, porque hoy un poquito de pereza, pero si sale algo sobre Ábalos, pues seguramente lo comentemos, porque en Instagram no dejan. Y hablaremos de memes, de lo que son las redes sociales hoy en día, de hasta qué punto podemos considerar que una cosa es un meme, de si cualquier imagen vale como un meme, el hecho de cómo se crean, o si es una creación o un acontecimiento. Y por último, ese recorrido histórico que hemos hecho. Y posiblemente también de un tema muy importante, pero eso lo desvelaremos después. Me está gustando mucho el tono de voz que estás poniendo para introducir aquí el temita. Suavecito. No. Bueno, sí, venga. A ver. Hay que definir Memes. qué es un meme, en primer lugar, pero sobre todo para gente que no lo entienda. Para boomers. Para boomers. Soy boomer, ya está, no pasa nada. Vale, pero ¿qué es un boomer? Bueno. Podríamos partir de ahí, está bien. Un chicle. Porque tenemos que saber para qué lo tenemos que definir. Claro. A ver, el boomer yo me lo imagino como pues una persona de otra generación que vivió su juventud en otra época y que ahora no entiende que esos conceptos ahí subjetivos de la generación actual de nuestra edad. Aunque sí es verdad que en ese sentido yo, aunque sea joven, a veces soy un poco boomer en tanto que no entiendo pues ciertas cosas, ¿no? Yo también soy bastante boomer, algunas veces. Boomer. Entonces, boomer lo podríamos definir, por ejemplo, como alguien que no entiende un poco las nuevas formas de comunicación, el internet, las redes sociales y sobre todo, en este caso, el humor, ¿no? El humor zoomer y de los jóvenes. Sí, en general, una persona no criada en el milenio, que es lo importante. Sin y internet. criada sin internet. Una persona que no nació con el móvil bajo el brazo. Algunos nacieron buscando una barra de pan, ¿no? Entonces, como dirían ellos, la vida antes era más dura. Claro. Entonces, Eso es muy meme. Antes era la universidad de la vida y ahora es la universidad de Twitter, podríamos decir, ¿no? En plan, te curtes, antes te curtías en la vida real y ahora te curtes teniendo discusiones en Twitter. en Twitter o en cualquier foro que te cualquier encuentres red. por internet, a meter mierda a la persona que hace 4 años publicó una opinión contraria a la tuya. Eso es parte de nuestra esencia hoy en día. Tú antes molabas, ¿no? Tú Eso antes que decimos, molaba. que es un antes, pero dentro del propio Twitter, por ejemplo, ¿no? Que bueno, el actual antes molaba es algo que... Escúchame, pero Twitter antes no molaba, ¿eh? Twitter Twitter en es 2012, verdad. 2013 Bueno. eran decapitaciones nazis y porno y ya. Y la gente solo seguía a los famosos. Te lo juro que era literalmente. La gente hacía roleplay de ser nazi, de ser pedófilo y de ser un puto asesino en serie. Pero se lo tomaban en serio. ¿Tú de esos quién eres? Yo ninguno. Yo era el chaval de 12 años que veía todo eso y decía, ¿en qué clase de mundo? Por eso te decía lo de que te curte en Twitter, ¿no? Sí, es verdad. Porque ahí vi los bajos fondos de la miseria humana, podríamos decir. Bueno, Eso me da a pensar de que no has visto Twitter primer paso últimamente, para la ¿eh? Deep Porque madre mía. No, es que para mí Twitter últimamente está muy bien. Sí, Por eso te digo. Entonces no sé yo cómo estuvo Twitter entonces, porque Bueno. yo veo ahora Twitter y recuerdo que hace 5 días vi a un pavo quemando a otro y comiéndoselo. Cosa que no me Bueno. esperaba encontrarme yo en Twitter. Pues yo no veo eso, no sé quién sigue. Qué ordinario. Sí. Supongo que los ¿tu mundillos de madre, Twitter. la boomer, estaría orgullosa de eso o no? Seguramente nunca va a estarlo. ¿Entendería tu madre que te, Pásame el hiciera, que te mechero, hiciera Juan. gracia, por ejemplo, ver una decapitación Claro. y mutilación? ¿Por qué ves esas cosas, Claro, David? pero ¿y por qué te hacen gracia? O sea, porque te acabas de reír diciendo que habías visto una mutilación de una persona. O sea, ver. ese es el humor del que estamos hablando, ¿no? El Un mu- humor que
probablemente una persona de 40 50 Si tú lo años quieres definir como no humor, podía entender. Yo tampoco no lo nos entiendo. hacemos responsables. Claro. Bueno, No, pero- estaba exagerando la idea de... Era una forma de hablar. Me estaba recogiendo cable. Generación de cristal, generación de cristal. Vale, definición de meme. ¿Alguien tiene una propuesta? A ver. Valen ejemplos. O sea, yo solo creo que valen conozco ejemplos, ¿eh? la típica esta de Richard Dawkins, creo que se llama, del libro El gen egoísta. que ¿Años es- del libro y editorial? No me acuerdo. Quita bien, Broma, quita hombre. bien, que luego no viene el No, copyright. no, En APA 7, ¿eh? No, es mentira, no existe ni el libro ese. No. Pues yo me lo leí, Bueno, Pues entonces en la tu definición sueño. dice así. La definición es, el meme es la unidad mínima de información. Básicamente. Bueno, pues una buena definición realmente. Es una unidad mínima de información que para mí también es como una especie de símbolo, es como una entrada a un mundo muchísimo más complejo que... Lucas, que es para un boomer. Para un boomer, hombre. Hombre, pues esto es para un boomer. Mira, Precisamente. tú le dices a un boomer, la unidad básica de información es decir, chiquillo, No, ¿qué me estás No, diciendo? pero me estás Unidad básica de boomer información Pon un ejemplo, es Luca, pon un la forma ejemplo. más sencilla en la que puedes comunicar algo, es decir, con una sola imagen. Por ejemplo, Es un, decir, un el martillo. dicho- Un martillo es un meme cultural. Pero Según esta definición. cuando ya empieza a hacer gracia y actualmente pues ahí llamamos meme a una unidad mínima de información pero que nos hace gracia en cierto Claro, esa sentido, ¿no? sería, unidad mínima de información sería una definición académica y luego está la definición, digamos, De la calle. cultural, De claro, de la Twitter. calle, de La la gente, nueva de de lo Twitter. que una gente entiende por meme, que al final es el significado, yo creo que es el que tiene que ser el significado de una palabra, ¿no? Claro, Que la el gente de su uso. entiende. Sí, Claro, el de su exacto. uso real. Entonces la gente creo que entiende más una imagen graciosa. A ver, que los boomers tienen sus propios memes. Por ejemplo, en cualquier grupo familiar se ha tenido que pasar obligatoriamente una imagen de Piolín diciendo buenos días. Escúchame, Y eso es un meme. No, es un meme solo si lo ves de manera Claro. irónica. Para ti es un Claro, meme claro, si es lo un meme ves. de la hostia. Claro. Pero para ellos, que o no, es una imagen. es información. No, pero es algo importante. serio. O sea, Sí, o Solo que es buenos una- que es días. una imagen, Fotográfica. o sea, que es una imagen y ya está. Es Claro. como, pues mira, te paso el piolín este con corazoncitos Pues- que pone buenos feliz días, cumpleaños. te deseo o buenos yo- días. o exacto, te ¿Podría deseo buenos explicar cómo sería ver la foto de Piolín diciendo buenos días? ¿Cómo sería verla de forma irónica? ¿Cómo lo vivís? Yo creo que es una experiencia fenomenológica, que no puedes vivirla si no lo tienes ya de por ti. Sí, o sea, en plan, se te aparece no, y por tu por- condición. Porque tu tía te lo pasa, pero tu tía no le hace gracia. Tu tía te desea Te desea de verdad. buenos días o Sí, un sí, feliz sí. cumpleaños. Pasa que tú lo ves y dices, ¡guau, qué gracioso es! ¡Guau, qué Pero personaje! no le- Ves a no tu le tía y hará dices, grande, ¡guau, mira. qué grande mi Pero tía! yo creo que Pedazo dará de gracia personaje, también ¿no? a ella, yo creo. Tío, no creo que ¿Cómo? No, ¿tú crees que mi abuela de 75 años, cuando envía buenos días, que el Señor te bendiga y ¿Por qué feliz te manda domingo, eso? lo hace de manera irónica? No, de irónica no, pero con gracia de Con decir, gracia, joder. mira el piolín. La gracia divina, ¿sabes? sí, sí. O sea, no es la misma Y gracia. son unas manos así en una Por eso puesta digo de que una sol de la experiencia- Yo mano pienso que sí le hace gracia, pero no le hace la misma gracia que a nosotros. Claro porque que no le hace nosotros lo vemos gracia. Pero A mí para lo que- ella- para ella es que te está Ya no, mandando no es un un meme. deseo. Tú tienes que tener una sincero. condición previa para que te haga gracia y lo veas con ironía. Yo no digo que para ella ¿sabes? sea un meme, yo digo que a ella le hace gracia, pero no lo ve como un... Yo creo que no le hace ironía. gracia, le hace ilusión que eso exista y que Eso, pueda eso, transmitir la eso. información de esa manera. Vale, eso. Pero no lo ve con ironía. No cree que se pueda crear de ahí todo un mundo de conexión y comunicación en plan con otras personas. Podríamos decir que se genera un lore a partir de una imagen sin ningún tipo de... El lore. El lore es El como, lore es buena, se define como para el la, meme. el trasfondo, la contexto. historia, el contexto. Como una historia, contexto, lo que ha dicho Se Alberto conforma ahora una mismo. historia alrededor de esa mínima unidad de comunicación, ¿sabes? Se forma un contexto que es lo que le da la gracia, por así decirlo. O sea, hay Eso es muchas lo que fotos digo yo. que si no tuvieran una historia detrás de esa foto, Una refer. una Claro, referencia, coño. efectivamente, que la mayoría de gente pueda entender, porque si la gente no lo entiende, no tiene gracia, ¿no? Pues entonces yo creo que ahí es Claro. donde deberíamos de entender A mí eso el meme también, sí. Claro, que un meme está anclado también al contexto. Exacto. Y si no está en el contexto Claro. y no lo Pero conoces, yo- no te hace gracia. Pero eso, que es una unidad mínima de información, tanto que en esa imagen está todo. O sea, Pongo un ejemplo, si puede, o tenéis algún ejemplo en mente. Alguno que cree que conozca todo el mundo, Pues sí. por ejemplo. El de Cereal Guy que estábamos hablando antes, bueno, es que los boomers no lo van a conocer. Claro, Vamos a ver un claro, meme sí. que puedan conocer. Un meme los que puedan boomers. conocer los boomers, pues... A ver, los boomers es que se pasan Envían memes fotografías que... con Photoshop, en realidad, que son memes para ellos, con un texto arriba. No, los memes que tienen los boomers son en los chicos que sale una foto de un guardia civil y unas frases que es un chiste. sí, total, Eso es un meme de Sí, boomer. eso Una composición muy básica con Comic Sans
y una foto puesta en Word y en PowerPoint Como y que le han hecho una está captura en el y que estado tiene una primitivo calidad. de los memes. Claro, los boomers. sí, sí, Tiene no. que avanzar. Pero es que el estado primitivo no es por falta de ingenio, es por falta de medios. contexto. De saber utilizar los medios para crearlo. O sea, si mi madre no puede hacer un meme es porque no tiene ni idea de cómo abrir el Photoshop, cómo abrir el Illustrator o cómo puede recortar una imagen y ponerle un texto. Es que mi madre no tiene ni idea de usar casi el Word. Pero antes dijiste también que tu madre a veces no entendía los memes que tú hacías. Nunca, Algunos. jamás, ninguno. Y eso ya no es por recursos, eso ya Claro. es alguna diferencia. Pero podría hacer memes boomers, pero no tienen los recursos, digamos, materiales y de conocimientos para poder realizar una composición. Que igual los boomers se reirían con memes boomers exacto. y nosotros Por supuesto que sí. por su boomeridad, ¿no? En plan. Claro, nosotros le damos una capa de ironía, que eso también es una parte muy importante de la gracia de los memes. Cuanta más capas de ironía, más gracia tiene. ¿Y qué podría hacer un boomer? O sea, cuanta para- más referencias metas en un meme, a mí son los que más gracias me hacen. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de meme boomer en el que sale un guardia civil parando un coche, bueno, un Citroën del año de la pera, y dice, sin en manos libres no se puede hablar por el teléfono mientras se conduce. Y le dice el hombre, no estaba hablando, agente, estaba escuchando. Y le dice la gente, ya, ¿y cómo puede, y eso cómo puedo saberlo yo? Y le dice, tome, póngase, es mi mujer, a ver si a usted le deja de hablar. Eso es un meme para un boomer. Porque ataca a la parienta, ataca a su mujer, que es Suele ser... el nido de sus frustraciones. Mira, hay una definición de meme boomer en el imaginario colectivo y muchas veces se hace meme de eso y es lo que ha dicho él, jaja, odio a mi mujer y mi vida es una mierda. O odio a mi suegra. Sí, odio a mi suegra, odio a mi mujer. Es verdad, la relación con la suegra es siempre se habla como de chistes de suegra, pero cuando no son chistes y son simplemente frases o referencias a esa relación, es suficiente para que sea un meme. No hace falta que sea un chiste explícito. Ah, y otro meme de boomer también es de papá no puedo scrollear el cuadro o papá no puedo pasar el libro. Ese meme es muy boomer, el de papá no sé cómo se le da like a esta página del libro. Hay 30.000 variaciones, siempre son así, ¿no? Van a un museo y hay un niño y un padre, papá, ¿cómo paso de imagen o algo así? Es un meme muy boomer también, por ejemplo, pero son conceptos muy sencillos, muy básicos, muy primitivos del meme que, pues eso, ahora lo hablaremos, ¿no? En el timeline. Pero ahí podemos conectar, yo creo. Claro, es que me acuerdo del libro de que es como un... bueno, ¿y aquí dónde pulso para que se reproduzca el audio? Es una situación de la lucha generacional. Aquí vuelve Ortega y Gasset a decir las cosas como son. En plan, nosotros y los viejos somos una contradicción constante. Tenemos que luchar y está bien criticarlos. Nada de respetar a una persona por ser anciana. Para nada. Hay que respetar a las personas por lo que demuestran. Bueno, y ahora esto, Que aparte de los de los ancianos se puede aprender mucho también. Yo creo que tiene que ser 50-50. ¿De los que has dicho? Yo creo que se tiene que aprender Ancianos. 50 por Ah, vale, experiencia sí, sí, y 50 por lo que demuestren. Pero yo creo que la experiencia ya te da un grado de por sí. Quieras que no, por muy mal que lo hagas, mucho has vivido. Si has vivido 80 años, muchas cosas has aprendido, yo creo. Y has vivido como para, por lo menos, enterarte de algo. Aunque sea solo en algo específico, que sepas de algo, ¿sabes? Pero algo puedes sacarle, yo creo. Yo es que tengo que decir la experiencia de una persona que estudia ciencias políticas y que cada vez que se encuentra un viejo en un bar y le empieza a hablar de política, Pero y yo digo, ¿por qué le va "Joder". hablando a la gente de política, tío? yo no hablo de política, ellos me hablan en el momento que yo digo, estudio ciencias políticas, así, el gobierno este de mierda, ¿qué te parece, Y empezamos a hablar, intentando explicar las cosas No como intenta se entiende. explicar nada a nadie. Está fatal, ya yo no tengo ni Yo creo puta que hay que idea, escucharlo. Yo la creo que carrera hay es que una escucharlo. broma. Hay que escuchar a la gente mayor y por ejemplo, mi abuelo. Pero podría ser interesante entender por qué piensa así la Claro, gente mayor. eso por eso, que creo que hay que escucharlos, pero vaya, que las cosas están cambiando bastante. Claro. Claro, siempre. como ellos lo ven. Pero es que Sí, no, sí, es, no es claro, ahora siempre, que las siempre. cosas cambien, es que en los años 20 y luego los años 50 y los, los años 60, o de la revolución industrial, donde quiera ir, vaya. Pero es un Y cambio se, constante. y se necesita también gente que sea más conservadora. ¿Tú crees? Sí. Sí, se sí, necesita, eso se recuerdo. necesita el progresismo y el conservadurismo, en plan, porque si no... ¿Y si imagínate- se eliminan los dos ya? No, yo creo que no se puede. Es como los géneros, tío, podríamos eliminarlos y solucionar los problemas. También, la verdad. Pero es que eso es lo que diría una persona progresista. No, Sí. no, es un poco distópico. Pero Casi yo- un gran hermano, si eliminan la palabra ya no existe. A ver, si eliminando el género hacen negocio, Sí. ya pasa a ser eso un poquito la nueva derecha, así, más liberal. Ya estamos hablando de política otra vez. No, No perdón. metamos en política. A ver, también No te metas en política. el meme es una forma de arte
Y la segunda pregunta que quiero haceros, si es una forma de arte, ¿creéis que está relacionado con su medio de difusión? Serían las redes sociales. Las redes sociales, sí. Yo creo que se puede hacer memes en formato de arte, pero no siempre es así. Habría el memero, que sería una suerte de artesano, y luego estaría el artista. Aquí nuestro amigo parece que es un artista. ¿Y por qué? Hay una diferencia entre alguien que hace memes de forma manufacturada, artefactos, y otro que es arte. Yo creo que el que hace arte es porque expresa un sentido. Expresaría un sentido no de forma de que se copie de otro, sino de que ve algo y lo expresa a través de los mejores medios que pueda. Y el mundo sería más rico con ese meme que sin ese meme. Bueno, se podría decir que luego el hecho de producir constantemente memes nos cuestione de, bueno, ¿tanto meme expresa tanto sentido? Algunos sí, otros no tanto. Me acuerdo siempre del caballo que está en un balcón. ¿Cómo le digo? Juan. Juan Ese y meme. dos manitas dándose la mano. Y el de pana también, con el azote. Es que Una paloma y pone Y pana. luego Son el dos de manos los dándose la animales mano. con también más nombres. Sí. Que se- Pero bueno, claro. sobre el tema del artefacto, que me parece muy interesante, creo que ahí la diferencia estaría en si la creación es de una manera individual, por así decirlo, de una persona particular o de una empresa. Porque estamos viendo últimamente que un montón de empresas están saltando El de KFC, ¿no? Claro, por ejemplo, el de KFC o Amazon Prime, a la moda del meme para ganar al final una empresa. O sea, su objetivo es venderte algo. Entonces están utilizando y apropiándose un concepto y una forma de expresión que es muy de la gente, pero están utilizando para comercializarlo y además a precio cero. O sea, simplemente están cogiendo una plantilla y vendiéndote su producto Claro, a través de algo que te resulta familiar, que es parte de tu cultura, digamos, innata. claro, y eso no sería una expresión de Sería un sentido. artefacto totalmente porque está utilizando y creando algo sin ningún sentido más que vender tu producto. Claro, no están entendiendo de cómo va el tema del todo. No está Simplemente aportando culturalmente nada. están cogiendo una plantilla y con 2 o 3 palabras que hayan visto en Twitter, pues fabrico esto. Exacto. Pero han encontrado la fórmula. O sea, realmente sí están haciendo memes. Yo diría que sí están haciendo memes. Es más, Yo creo que es un meme en Son cuanto los a sofistas metameme. de los memes. Eso es que te están El meme vendiendo bien el metameme. producto. Son los sofistas de los memes. Porque ya asocia el meme, que es algo agradable y familiar, con una empresa. Que si tú lo piensas racionalmente, una empresa es que lo único que quiere es tu dinero, literalmente. O sea, por ejemplo, los memeros, la mayoría que yo conozco no vemos un duro. O sea, lo hacemos por puro amor al arte porque somos unos frikis. Y, entonces, y hay talento. no, hombre, somos ocurrentes, es cierto, y somos graciosos. La mayoría de la gente que he conocido en el mundo de memes son muy graciosos y muy ocurrentes, muy ingeniosos. Pero aparte de eso, en una empresa, obviamente el que lo está haciendo a nivel personal es una persona que es también graciosa, se le tiene que ocurrir. Pero el problema es que se está comercializando esa creación, ¿no? O sea, cuando a ti te llega, eso es un producto ya. Claro, no han llegado a hacer un meme de sí mismos haciendo memes Efectivamente. todavía. Claro. Pero eso es típico, creo que se llama capitalismo rosa. Me acaban de recordar a cuando Arturo Valls se quejó en su programa, ¿no? El de Ahora Caigo, ¿eh? Sí. Que dice, pero bueno, es que todo el día aquí haciendo el tonto y nunca me hacen un meme. Y se puso a hacer como diferentes poses, como súper... Haciendo el ridículo cringe. Sí, más penoso que gracioso. Sí. Y como para hacer plantillas para memes y tal, y luego pues la gente empezó a hacer memes sobre el propio meme de Arturo Valls intentando ser gracioso. Entonces, claro, el tío intentó construir un meme y así no va la cosa, Arturo. Es que me hace la gracia del meme es poder hacer meme de eso. O sea, en plan, hacer meme Metameme. del meme. Es que el meme es un proceso en sí. Claro, o un sea, proceso, tienes sí. distintas capas. Y las capas no las puedes forzar. O sea, son capas que ocurren naturalmente. Es decir, de cosas, de un contexto histórico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De una referencia que la gente pueda entender. Como iba a hacer preguntar- meme de las empresas que hacen memes. Claro. Yo iba a preguntar Eso es aún más gracioso, que, ¿sabes? que si el meme es una reducción. O sea, no estoy, o sea, estoy mirando ahí porque. En plan, que si el, algo así. No, yo también quería ver. dónde que estaba. si el meme es una reducción o porque antes hemos dicho que era una unidad mínima de información, pero a lo mejor es una reducción
a una expresión. También por eso quiero reivindicar el peligro del meme, creo, porque creo que está bien, lo estamos tratando desde el punto de vista positivo, pero yo también lo quiero ver desde el punto de vista negativo, en tanto que creo que en cierta medida es una reducción de información. Y entonces nos estamos perdiendo muchas cosas. Por ejemplo, si vemos una cuenta de filosofía en Instagram, y en la cuenta de filosofía nos explican que Nietzsche no sé qué, no sé cuánto, en un meme, y la gente se queda en el meme, pues entonces eso es un problema también. O sea, en cierta medida, por eso digo que te abre una puerta, ¿no? Pero también te puede cerrar otra en el sentido de que te quede en la reducción del meme, ¿sabes? De información. Me parece también guay que hayas nombrado, por ejemplo, a Nietzsche, porque sí que es verdad que yo leyendo a Nietzsche antes sabía el meme de Nietzsche, en plan lo que se sabe, lo Claro, que exacto, todo el eso es lo mundo que habla. dices. Y en verdad Nietzsche habla de un montón de cosas Claro, que incluso poco tienen que ver con lo que se conoce de él, ¿no? Es lo típico que se Nos dice, quedamos como en las puertas para no Sí. implicarnos en la profundidad real de una cosa. Por eso digo que también es peligroso. sí, de ahí lo de si no sé quién levantara la cabeza, ¿no? Sí. Y viera cómo le estamos entendiendo o qué es lo que ha quedado de él, ¿no? Sobre todo con esas personas que al final el meme de su vida es la forma en la que mueren y pasan a la historia por la forma en la que mueren y no por lo que hayan hecho durante su vida, ¿no? Eso es una movida, ¿eh? El meme de Nietzsche señalando a Dios como que está muerto y luego él muerto y Dios señalándola. Es buenísimo, tío. Es gracioso, el tema es que tiene gracia, es loco, tío. Exacto, sí. Pero la simplificación... ironía. Eso, la ironía, porque todos son capas, yo creo, de ironía y de contexto. Y volviendo a lo de simplificación de la información, se puede interpretar también al meme como parte de un inconsciente colectivo, de que, ¿sabes? Que es como parte de información que todo el mundo entiende, pero la parte mínima, ¿sabes? Claro. Pero Sí, que pero todo a la vez, comparte. eso yo creo que también enriquece, por otra parte. Claro. Claro, sí, yo creo que enriquece muchísimo. Pero eso es lo que digo del peligro, que yo creo, y también yo creo que esa es la crítica que nos podrían hacer los boomers, que es, chavales, no estáis esforzando lo suficiente en entender una cosa, os estáis quedando en esto. Pero un boomer que se cree cualquier cosa que le envían por Un poco WhatsApp boomer o por eso, ¿eh, Facebook, Lucas? El ¿qué boomer me de- puede decir a mí? La típica respuesta del boomer de no te en plan, eres un puto vago, no sé qué. No, pero es Sí, que, sí, sí, sí. a ver, la simplificación es un problema, está claro. Porque obviamente hay que ser conscientes de la limitación informativa que tiene el formato del meme. Porque al final es una simplificación, reducción, como lo quieras llamar. Yo no lo diría en un sentido negativo necesariamente, puede ser a veces positivo. Puede ayudar a explicar cosas o puede introducir a la gente, desde luego introducir. O sea, por ejemplo, yo hago memes políticos, que la política es bastante complejo. Entonces yo lo que quiero que la gente es que vea algo y se vaya a informar, o sea, que no tenga el contexto suficiente para saber lo que está pasando, primero, que sea lo suficientemente complejo para que diga qué pasa, o sea, por qué está este meme. Y busquen la información de su parte y se busquen su contexto. Yo no quiero llegar y decirle a nadie lo que tiene que pensar, y si este es malo, si este es bueno, si este... Lo que yo opino da igual. O sea, yo quiero que cada uno reflexione sobre un tema. Obviamente el tema lo escojo yo porque es mi cuenta, entonces ahí sí tengo cierta parte a la hora de elegir los temas, ¿no? Bueno, también el otro admin tiene que decir, desde luego. Pero a veces le meto una paliza y se hace lo que yo diga. Pero bueno, ese es el tema, que por lo menos mi idea es a que la gente profundice en el contexto político del meme y se formen su propia opinión y a partir de ahí pues decían si le hace gracia o no, o si deberían de enfadarse, quejarse, o si les parece bien. También me parece respetable, ¿no? Al fin y al cabo no voy a opinar yo ahí. Claro, aquí lo que tenemos es el ejemplo este del... Dale. Le acabo de pegar un puñetazo a David porque estaba esperando a hablar. Llevaba media hora el pobre hombre. No, ¿eh? tenía un calambre en el brazo el pobre hombre ya. El tío me está enrollando. Que con tanto que le faltó. El caso, yo iba a añadir a lo que acaba de decir mi colega, con que creo que Lucas estaba montando un muñeco de paja. Porque Uy, ya empiezan a volar los puñales. un boomer nunca va a... Físicamente y mentalmente. El caso, que un boomer nunca te va a criticar por usar memes porque primero no los entiende. Es verdad. Y para criticar algo tienen que entenderlo. Y el caso es que te va a criticar un boomer por usar memes cuando es ese el que te ha enviado una cadena de WhatsApp que si no la comparte 10 veces, WhatsApp va a ser de pago. O sea que... WhatsApp 2. O sea, bueno... No es broma. Claro, entonces estás criticando el meme cuando tú, señora de 40 años,
está siendo sujeto de un meme. Se nos acaba el tollo. Claro, o sea, estamos haciendo un meme de ti que estás pasando una cadena de WhatsApp y te estás riendo de mí por los memes. Estás en el show de Truman Pero y no te das eso no, cuenta. eso no tiene que ver porque que no lo entienda no significa que no lleve razón. Además, lo estoy criticando yo desde su punto de vista. Porque yo lo que estoy diciendo es que en cierta medida lleva razón porque nos estamos quedando o podemos peligrar en quedarnos en la reducción del entretenimiento mismo. Que sí, Lucas, pero ¿tú compartiste la cadena o no? De WhatsApp. Lucas, ¿paga WhatsApp o no? WhatsApp 2, un nuevo application. Vale, para acercar un poco, Sí, así enfermo. terminando ya con el tema de definir memes, en un grupo de amigos puede haber memes que solo lo entiende ese grupo de amigos. Por ejemplo, el vómito de no sé quién en tal fiesta, pues ya una foto de esa persona vomitando pues puede ser un meme en cualquier sentido, porque si a lo mejor su frase fue no lo volveré a hacer más, pues se puede poner en la foto del vómito con el no lo volveré a hacer más y ponerlo en cualquier otro contexto, ¿no? Los mismos stickers de WhatsApp se les dan este tipo de uso, sobre todo cuando son personales, ¿no? Cuando ves el de una cara conocida y tal, en alguna foto, en una caída, pues son memes que solo entiende un grupo. Pues supongo que en las redes sociales, toda persona que utilice frecuentemente una red social y más o menos se mueva con los mismos intereses que el resto, puede llegar a entender los memes que van saliendo. Sí, es verdad que hay memes que son, digamos, solo de X red social. Por ejemplo, en Twitter el meme de macarrones con tomatico o... No sé, cosas que no... Claro. Chimuelo, tío. O cada X tiempo pues sale algún meme en Twitter, pero que es solo Twitter, pero porque al final cada red social, quieras que no, tiene su formato distinto. Entonces no puede hacer la misma forma de humor o la misma forma de comunicación o el mismo formato a través de todas las redes sociales. Bueno, sí puede hacerlo, pero en algunos casos no es posible. O sea, Yo por creo ejemplo, que el problema justo que ha dicho Lucas es acercarte al meme sin contexto. Pues tú como estudiante de filosofía te puedes acercar al meme de Nietzsche y lo entiendes y te ríes. Pero si tú solo te quedas con el meme, porque no conoces nada de Nietzsche, solo el meme, en plan, te pierdes muchas partes y te quedas solo con ese meme, que es el problema. Que ahí se reduce la información. O te metes en un grupo de WhatsApp de colegas y ves la foto del colega vomitando de la fiesta o lo que sea, y tú solo te quedas con el vómito del colega y no conoces el contexto ni conoces la gracia. Y ahí sí es perjudicial el meme. Que veas el meme y luego te leas el libro de Nietzsche. pero es que yo creo que estáis tomando una aproximación muy intelectual al meme cuando yo lo estoy tomando como una manera súper humorística. Entonces, a mí lo que me parece increíble es que tú como estudiante de filosofía que conoces todo Nietzsche y que habéis leído a Nietzsche, os haga puta gracia y yo, que no tengo ni idea de qué coño hizo Nietzsche, me haga la misma gracia o más. A nivel humor, a nivel entretenimiento. Pero, ¿qué es la ironía? ¿Qué podrías decirnos de la ironía? Porque aparte de un concepto central, también me parece que está muy relacionado con nuestra condición de hispanohablante. Que también en ese sentido, antes hablábamos de que gente de otra cultura, de otra lengua, le tendrías que explicar una historia entera para que entendiera dónde nace el humor de un meme, ¿no? Sí. Pues, Realmente. la ironía, ¿qué es para ti la ironía? Si puedes contarnos algún secretito de la ironía. Pues no sé, la ironía puede ser lo que tú quieras realmente. O sea, la ironía es como la filosofía. La puedo utilizar contra alguien o la puedo utilizar a favor de alguien, de alguna manera. Puedes dirigirla a tu merced, por así decirlo. Pero me parece una idea muy interesante el concepto de ironía y sobre todo la importancia cultural que tiene la ironía en los países hispanohablantes, ¿no? Porque un inglés o un francés o un alemán no tienen esa chispa o el sarcasmo que nosotros tenemos, el meter una pullita al final de la frase, el tener bromas internas en los grupos. Creo que es algo que culturalmente no lo entienden porque no existe o existe de manera muy residual en su cultura, ¿no? Entonces sí me parece muy interesante el hecho de que pues los memes de cada idioma, ¿no? De cada país solo lo puedan entender o esté como restringido por una parte a la historia o a la experiencia de tu país o de donde viva o donde nació. Y yo diría lo de la ironía. La ironía yo lo veo como totalmente lo contrario a la seriedad. Es la búsqueda de un mensaje que podría tomarse en otro contexto con seriedad, pero en este lo hacemos, en plan, por ejemplo, tú ves un meme y aunque tenga mucho texto, que sea como lo de WhatsApp y tal, que hay gente que lo puede tomar con seriedad porque tienen esa primera visión de la imagen, cuando tú buscas ver memes
o cuando te aparece uno en la timeline de un amigo o en las historias de Instagram, lo que sabes es que no es serio. No busca la seriedad, excepto en aquellos momentos en los que usan la ironía como una herramienta, como una forma de ataque. Que eso es algo que ocurre mucho pues en política y otros temas más normales de cualquier cosa. Al fin y al cabo, la ironía es una herramienta diaria. Claro, pero ¿no crees que se puede usar también la ironía sin guasa? ¿Sabes? Hombre, se puede utilizar de manera hiriente, de luego. Claro. Eso es el por sarcasmo. eso. O sea, cuando ¿Cuál es utilizas- la definición de ironía y la diferencia del sarcasmo que nunca lo entendí? Para mí el sarcasmo es cuando la intencionalidad del hablante está un poco tocada. En Cuando plan- lo dices como con sí, un poco con de, poquito de resquemor, ¿no? sí, De- y la ironía es un poco relajadito, ahí venga, te suelto esto así. Es verdad que la ironía es como tomártelo algo con humor, ¿no? Sí. Y el sarcasmo es como soltar una puñalada. Un poco más... Como dejarla caer, ¿no? Un poquito más violento, la verdad. Sí, es verdad. Pues es muy interesante el uso de esto en los memes, porque entonces podríamos decir, ¿los memes podrían ser sarcásticos o son siempre irónicos? O las dos cosas, depende del meme también. Claro, los memes no irónicos que tratan de hacer gracia, ¿no? Es que es un berenjena. ¿Sabes? Por ejemplo, el meme del Guardia Civil que hablaba antes David, con una perspectiva irónica nos hace gracia el hecho de su propia existencia, quizás, ¿no? Sí. Pero a alguien le puede hacer gracia y decir, oh, mira qué meme, ¿sabes? Cuánta razón, tal, ¿sabes? O también se puede interpretar como intencionalidad, que puede ser que una persona lo interprete que va hacia él y ataca hacia él o a su grupo, y realmente solo va hacia una ironía y no hacia un sarcasmo. Creo que es más un ámbito subjetivo si es ironía o sarcasmo, porque a lo mejor un colectivo se puede sentir dañado porque tú hagas una ironía con un meme suyo, ¿sabes? A lo mejor, yo qué sé, tu madre se siente dañada si te ríes de sus buenos días con Piolín, ¿sabes? Y para ti es ironía, pero para ella es sarcasmo. En plan, un ejemplo. Que hay más. Pero no le estás diciendo que deje de compartirlo, en realidad te está agradando. O sea, no de la Ya, manera pero que se ella busca, puede ¿no? Pero interpretar como que la estás ridiculizando también. a ella no. Yo creo que solo el Ya, pero Pero no, no mucho, a lo mejor. claro, tú no, pasa pero nada. ella sí. O ese colectivo del que hace ironía. Yo qué sé. Se hace un meme sobre la política de izquierda o la política de derecha. En plan, puede ir con ironía o con sarcasmo. Y Yo puede quería intentar hacer ridiculizar una o no pregunta. ridiculizar. ¿Hablamos con memes? En plan, ¿es nuestro lenguaje también cada vez más un meme mismo? O sea, ¿se reduce nuestra información Pero es a que- meras imágenes cuando se la transmitimos a otra persona? Y Más esa allá del persona- lenguaje, ¿no? Sí. O sea, Sí, sí. hablamos O con sea, memes. del lenguaje verbal, digo, ¿no? Yo creo que Pero ¿a qué te refieres para hablar con memes? O sea, no, con el propio lenguaje, con este que estoy hablando yo ahora, digo ciertas palabras que vosotros entendéis y no tengo que explicarme demasiado porque es un meme en sí. O sea, es también una especie de reducción con una sola palabra, ¿me entendéis? O un sí, gesto. exacto, pero yo creo que la tendencia del meme que va a seguir así, pues por lo menos unos cuantos años, que vamos a intensificar todavía más el uso de memes. ¿Por qué? Porque al final, por el formato propio, lo que necesitamos son que haya capas, pero las capas son infinitas, nunca se acaban. Entonces cada vez hay más contexto, hay más bromas y hay más, pues de nuevo, historia de los propios memes. Entonces cada vez puede hacer gracia de más cosas, tienen más de dónde coger y entonces está evolucionando ahora mismo el formato hacia pues algo bastante complejo. O sea, si ya estamos teniendo aquí problemas para definir qué es un meme y qué no, y la historia del meme y todas las cosas, pues veremos a ver en los próximos años hacia dónde va el formato. Porque... Incluso moverse meméticamente, imagínate. Exacto. En plan, moverte. ¡Quito de la carta! No, pero me, imagínate. voy a comprar el pan. Pues, No, por pero ejemplo, los, que te los vean. bailes de Fortnite. Hostia. Claro, eso es un meme, ¿no ves? Meme. O un dab. O sea, claro, y Ha procedido toda la habitación a hacer un dab.